A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. El día de hoy te estaremos presentando el resumen del 11 al 15 de octubre. Así que quédate con nosotros. Continuamos. Les quiero compartir una nota realmente importante que pasó el The Epoch Times. En una entrevista para el programa American Thought Leader del The Epoch TV, la galardonada periodista de investigación australiana Sherry Maxson afirma que hay pruebas terminantes que demuestran que la pandemia del COVID-19 se originó en el laboratorio de Wuhan, vinculado a quién más al régimen comunista. Las pruebas a esa afirmación se pueden encontrar en su reciente libro titulado Lo que realmente ocurrió en Wuhan. Según Maxson, afirma que el PSC sabía del virus meses antes de que comenzara la pandemia. Ella señala que esto fue desde septiembre y que las evidencias apuntan claramente a la filtración del virus en el Instituto de Virología de Wuhan y que no cabe duda que las autoridades chinas encubrieron el virus deliberadamente. Y bueno, todos sabemos que el régimen chino niega fuertemente que el coronavirus haya sido creado en el laboratorio de Wuhan o que se haya fugado del mismo. Esto a pesar de que las pruebas apuntan a esta conclusión. La periodista dijo que en su libro presenta más pruebas que implican al Instituto de Virología de Wuhan, entre ellas la existencia de una base de datos del instituto que contenía 22.000 virus y que ésta fue desconectada misteriosamente por primera vez el 12 de septiembre del 2019, que son 3 meses antes de que China advirtiera que el virus era contagioso. Y fue a partir de ahí que el Instituto de Virología de Wuhan comenzó con varias actividades sospechosas que respaldan que algo raro estaba sucediendo. Por decir, Maxson compartió que el mismo día que se desconectó misteriosamente la base de datos, el Instituto de Virología de Wuhan publicó una licitación para mejorar su seguridad. Luego, durante las semanas siguientes, el instituto se dedicó a gastar $500,000 para reforzar su seguridad, incluyendo la compra de nuevos sistemas de circuito cerrado de televisión y la contratación de nuevos guardias. De hecho, la compra también incluyó un nuevo sistema de ventilación, un incinerador de aire medicinal y una máquina de pruebas de reacción en cadena de polimerasa, el PCR, para analizar la presencia de coronavirus. Por otro lado, el régimen estuvo comprando en el 2019 más equipos de PCR para la provincia de Hubei en comparación con los años anteriores. Esto según un reciente informe de una empresa de ciberseguridad de Internet con sede en Australia. Según la empresa, se gastaron alrededor de 67.4 millones de yuanes, unos 10.5 millones de dólares aproximadamente, en equipos de PCR en el 2019, un aumento de alrededor del 83% en comparación con el total del 2018. Así que basándose en los datos, el informe concluyó que la pandemia definitivamente comenzó mucho antes de que China informara sobre el COVID-19 a la OMS. Maxson también habló de la general She Wei, quien es funcionaria del ejército chino y que entró y se hizo cargo del Instituto de Virología de Wuhan, y también de cómo el líder chino Xi Jinping emitió en ese entonces una nueva ley de bioseguridad. Y bueno, como esas y otras tantas pruebas mencionadas por Maxson apuntan a la filtración del virus del laboratorio de Wuhan. La periodista dice que en el 2020 la gente fue realmente engañada sobre el origen del virus y que la narrativa de China, que dice que el virus tenía un origen natural, se impuso a expensas de averiguar la verdad. Ella dijo, y la cito, se nos dio la falsa impresión de que había un consenso científico de que se trataba de un virus natural. En esta carta de Lancet se nos dijo que era una conspiración sugerir que se trataba de una filtración de laboratorio. Resultó que muchos de los científicos que estaban detrás de esta carta tenían increíbles conflictos de intereses. Y es que si recuerdan, el 19 de febrero del 2020, a menos de un mes de que Estados Unidos informara de su primer caso local del COVID-19, 27 científicos emitieron una declaración conjunta que fue publicada en la revista médica The Lancet que decía que estaban unidos para condenar enérgicamente las teorías conspirativas que sugerían que el COVID-19 no tenía un origen natural. Pero más tarde salió a la luz que uno de esos 27 científicos tenía un conflicto de intereses. Peter Daszak. ¿Les suena este nombre? Bueno, pues la organización de Daszak, el Eco Health Alliance, recibió millones de dólares en subvenciones del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y parte del dinero se envió al Instituto de Virología de Wuhan. Y bueno, por otro lado, también salió a la luz que el Eco Health había estado trabajando con científicos chinos durante más de 15 años y que la organización sin ánimo de lucro recibía financiación china. Sí que había conflicto de intereses ahí.
Y bueno, Marston sugirió que se debería crear un organismo creíble, aparte de la OMS, que honestamente no entra para nada en una organización creíble en estos momentos. Pero bueno, Marston dice que es importante que exista un organismo que realmente investigue los orígenes del virus, algo así como una comisión presidencial o una investigación bipartidista en el Congreso. Ahora hablemos de otro asunto que está ardiendo. Afortunadamente, la racionalidad impera en Texas y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos permitió que el estado de la Estrella mantenga la aplicación de la ley provida latidos del corazón. El pasado 8 de octubre, esto fue por la noche, el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleans permitió a Texas restablecer temporalmente su prohibición de la mayoría de los abortos, con lo que la ley vuelve a entrar en vigor por ahora. La ley de Texas, también conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, prohíbe los abortos después de que se detecte el latido del corazón. Normalmente esto pasa en torno a las 6 semanas, a menos que exista una emergencia médica. El miércoles pasado, Robert Pittman, juez de distrito nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, emitió una orden para suspender la ley de Texas. Lo digo porque el régimen de Biden emitió una advertencia temiendo que otros estados controlados por los republicanos podrían apresurarse a adoptar medidas similares. Así que presentó una demanda y Pittman le siguió el juego. Entonces, Texas no tardó en presentar un recurso. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el jueves 7 de octubre que, y lo cito, no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de dejar en pausa este asunto. La santidad de la vida es y siempre será una prioridad máxima. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito aceptó rápidamente la petición de Texas de dejar en suspenso la orden de Pittman mientras se revisa el caso y ordenó al Departamento de Justicia que respondiera antes del 5 de octubre. Recordemos que la ley de Texas permite a los ciudadanos particulares tener derecho a $10,000 por daños y perjuicios si presentan una demanda con éxito contra un abortista que infrija las restricciones, así como contra cualquiera que ayude a una mujer a abortar. Esta ley, incluso, permite presentar demandas retroactivas si esas restricciones son anuladas por un tribunal, pero posteriormente son restablecidas por otro. Así que la ley a favor de la vida sigue dando pelea en medio de un mundo tan corrupto. Y bueno, ahora hablemos de un caso real al estilo de las películas de James Bond y Misión Imposible. Un ingeniero nuclear de la Armada ha sido acusado de intentar pasar secretos. Hablemos del espionaje de estos días. The Guardian y Fox han publicado una nota refiriéndose a un ingeniero nuclear de la Armada con acceso a secretos militares que ha sido acusado de intentar pasar información sobre el diseño de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a alguien de un gobierno extranjero. Sí, así como lo escucha. Pero resultó que el supuesto espía y contacto mafioso era un agente encubierto del FBI, según informó el Departamento de Justicia el pasado 10 de octubre. En una denuncia penal en la que se detallan los cargos relacionados con el espionaje contra el ingeniero Jonathan Tooby, el régimen de Biden dijo que había vendido información durante casi un año a contactos que se creían representaban a una potencia extranjera. Lo curioso de esta demanda es que en el argumento no se menciona al supuesto país extranjero en ningún lado de los documentos judiciales. No obstante, aún careciendo de evidencias sólidas, el ingeniero Tooby fue detenido infraganti el pasado sábado 9 de octubre en Virginia Occidental, junto con su esposa Diana, después de entregar una tarjeta de memoria extraíble USB en un punto acordado, según reportó el Departamento de Justicia. De verdad, esto parece de ciencia ficción. Ahora resulta que el FBI dijo que la investigación comenzó en abril del 2020 cuando Jonathan Tooby envió un paquete de documentos de la Marina a un gobierno extranjero, pero siguen sin decir cuál país es, y escribió que estaba interesado en vender manuales de operaciones, informes de rendimiento y otra información sensible. Y ahora resulta que a través de una oficina de agregados legales en tal país extranjero no especificado,
En diciembre del 2020, el FBI pudo recuperar la información que Tooby entregaba, resguardándola en un lugar secreto en Pittsburgh. Así que desde ese momento iniciaron una operación encubierta de un mes de duración en la que un agente se hizo pasar por representante de un gobierno extranjero, se puso en contacto con Tooby y acordó pagar miles de dólares en criptodivisas por aquello que les pudiera facilitar. El agente del FBI pagó a Tooby los $20,000 por la transacción y proporcionó el contenido de la tarjeta SD a un experto en la materia de la Armada, que determinó que los registros incluían elementos de diseño y características de rendimiento de un reactor de submarino clase Virginia, dijo el Departamento de Justicia. Jonathan Tooby ha estado trabajando para el gobierno de Estados Unidos desde el 2012 con una autorización de seguridad de alto secreto especializada en propulsión nuclear naval. Esto lo dijo el FBI. También estaba asignado a un laboratorio del área de Pittsburgh que, según las autoridades, investigaba la energía nuclear para la Marina de los Estados Unidos. ¡Qué historia! Y no me sorprendería que también el FBI esté implicado en algo no tan claro. En fin. Ahora tenemos la novedad de que el Newsweek y Epoch Times reportaron que el gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva para prohibir la imposición de vacunas por parte de cualquier entidad. Así como lo escuchas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue defendiendo la libertad de decisión de cada individuo y emitió el 11 de octubre una orden ejecutiva que prohíbe a cualquier entidad del Estado, incluidos los empleadores privados que fungen como proveedores o subcontratistas, obligar a vacunarse en contra de la voluntad de sus empleados o consumidores. En un comunicado, el gobernador Abbott dijo, y lo cito, la orden ejecutiva de hoy proporcionará claridad y uniformidad en la lucha continua del Estado de la Estrella Solitaria contra el COVID-19. Y continuó diciendo, el camino a seguir se basa en la responsabilidad personal y no en los mandatos del gobierno. Los tejanos dominan las prácticas seguras que ayudan a prevenir y a evitar la propagación del COVID-19. Muy bien ahí, Abbott, porque está confiando en sus ciudadanos. Entonces, la declaración de Abbott también indicó que aunque la vacuna es la mejor defensa contra el virus, debe ser voluntaria. Esta orden ejecutiva expresa que recibir una vacuna contra el COVID-19 bajo una autorización de uso de emergencia es siempre algo voluntario en Texas y nunca será un acto obligatorio impuesto por el gobierno. Esto debería ser en todo el país, ¿cierto? En todo el mundo. Además, se recomienda encarecidamente a quienes reúnan los requisitos que puedan recibirla. Este asunto se tomó en la tercera sesión legislativa especial que culminará el 19 de octubre para dar a los legisladores la oportunidad de aprobar una ley similar. Y la orden ejecutiva se retirará una vez que haya sido aprobada la nueva legislación al respecto. Recordemos que, por su parte, el mandatario Biden emitió el mes pasado una directiva para que las empresas privadas con más de 100 empleados obliguen a vacunar o a hacer pruebas semanales a sus empleados. Las empresas se enfrentarán a una multa de $13,600 por cada infracción después de la fecha de entrada en vigor. Ahora, no obstante, en su última orden ejecutiva, GA40, el valiente gobernador Abbott defendió a su pueblo diciendo, y lo voy a citar, este es otro caso más de extralimitación federal. El régimen de Biden está ahora intimidando a muchas entidades privadas para que impongan mandatos de vacunación contra el COVID-19, causando interrupciones en la fuerza de trabajo que amenaza la recuperación continua del desastre de la epidemia del COVID-19, en concreto de Texas. Así que, bueno, seguiremos en espera de ver cómo se siguen desenvolviendo estos asuntos. Y es que vacunarse o no, dormir a sus horas o no, comer 3 veces al día o no, bañarse o no, es una decisión personal. Cada individuo tiene libre albedrío. ¿O tú qué piensas? Escríbenos tus comentarios, nos gustaría mucho leer. En otro asunto, la investigación sobre las elecciones en Wisconsin ahora se centra en las tácticas que ocupó la maquinaria demócrata y los cambios sorpresivos que hicieron en las reglas. Para nuestro análisis estamos tomando un artículo de Just the News del 11 de octubre, ya que creemos que después de Arizona y Pensilvania, la siguiente investigación sobre la integridad de las elecciones tendrá lugar en Wisconsin, y esto se va a prender en fuego. En Wisconsin, la legislatura estatal autorizó al ex juez del Tribunal Supremo, Mike Gableman,
a exigir testimonios y documentos a las agencias electorales para reunir pruebas. El juez retirado Mike Gableman y su personal está muy preocupado por el papel de las agencias electorales en el cambio de las reglas para el envío, llenado, recolección y recuento de papeletas de votos sin el consentimiento de la legislatura. Además, el consejero especial designado por el presidente de la Asamblea de Wisconsin, Robin Bowles, también está preocupado por la integridad de las elecciones pasadas, ya que la Comisión Electoral de Wisconsin, que es el organismo estatal que proporciona orientación y normas a los 1,852 secretarios electorales del estado sobre cómo llevar a cabo la votación, fue quien cambió las normas, reglas y procedimientos de votación en muchos estados durante la pandemia del 2020, a menudo sin pedir permiso a los legisladores. Estos cambios incluyen permitir que los trabajadores de las residencias de ancianos ayuden a rellenar las papeletas de los residentes y permitir que los secretarios electorales rellenen la información necesaria de los testigos de los votos en ausencia. Y lo que es más importante, la comisión aprobó una idea propuesta por primera vez por los secretarios electorales de 2 condados azules, lo que es Dane y Milwaukee, que permitirían a los votantes solicitar al estado de confinamiento indefinido, que suele ser poco frecuente, esto por si tienen miedo a salir de sus casas durante un brote del COVID. Así que con este juego a su favor, les permitiría a casi 250,000 personas votar en ausencia sin tener que cumplir las normas de identificación de los votantes, y ellos asignarían 250,000 de votos a su antojo. Así que lo que realmente no verás ni escucharás en los grandes medios de comunicación es que el Tribunal Supremo de Wisconsin dictaminó tras las elecciones que la propuesta fue ilegal. Los jueces ya habían determinado que después del 3 de noviembre, solo las personas que comprueben que tienen una verdadera discapacidad y enfermedad pueden votar como confinados indefinidos y que los reguladores no tienen autoridad para declarar que una pandemia es una situación de este tipo y menos declarar que un gran número de votos puede ser legal o ilegal para ellos a su antojo. Todo este contexto le dará la oportunidad al juez retirado Mike Gableman de determinar por qué se cambiaron las reglas, si estas fueron influenciadas por la política y cuántas de las 249,769 personas que votaron por el confinamiento indefinido amañado por los demócratas en el 2020 no cumplieron con los criterios legales y simplemente votaron de esa manera basándose en el consejo fraudulento del regulador electoral con sesgos partidistas. Además, en comparación, poco más de 70,000 votantes buscaron el estatus de confinado indefinido en el 2019, lo que deja la posibilidad de que más de 150,000 votantes no cumplan con los criterios adecuados para la elección del 2020. El juez investigador Gableman dijo que se centraría en las grandes áreas urbanas azules de Wisconsin, tales como Milwaukee, Madison, Racine, Kenosha, también Green Bay. Estas 5 áreas metropolitanas con derecho al voto recibieron donaciones sin precedentes de más de $6 millones en el 2020 por parte del Center for Tech and Civic Life, una organización sin ánimo de lucro financiada casi en su totalidad por quien creen, por más ni menos que el fundador de Facebook, por Mark Zuckerberg. El dinero de Zuckerberg también se ha destinado a otras importantes jurisdicciones electorales de Estados Unidos en el 2020, desatando una gran controversia. En primer lugar, su dinero fue donado a los árbitros electorales al margen del sistema legal de financiación de campañas. Es decir, los llamados dólares de Zuckerberg dan muestra de cómo un multimillonario puede dirigir su dinero al margen del camino ordinario del sistema legal de financiación de campañas a favor de los árbitros electorales en lugar de a los partidos y a sus candidatos. Y en segundo lugar están las donaciones, que vienen con condicionantes que afectan a la forma en que se celebran las elecciones en las ciudades que reciben el dinero. Por ejemplo, se exigió a los funcionarios de Green Bay y del condado de Brown que llevaran a cabo campañas de registro de votantes entre determinados grupos minoritarios que tienden a votar a favor de los demócratas. Por lo tanto, el juez Gableman también estará investigando las acusaciones de que los trabajadores electorales recibieron instrucciones de ir a los parques de la ciudad para recoger las papeletas el 26 de septiembre y el 3 de octubre, a pesar de que Wisconsin no permite votar
fuera de los colegios electorales aprobados. Incluso irá a cuestiones de fondo para determinar cómo se alteró indebidamente la recolección y el recuento de votos en el 2020 y cómo la legislatura podía mejorar o arreglar ese aspecto para futuras elecciones. El juez Gableman anunció la semana pasada que los funcionarios electorales que cooperen tendrían inmunidad frente a cualquier acusación y que su objetivo era restaurar la confianza de los votantes en su sistema electoral. La verdad, hace mucha falta en estos momentos. Gableman dijo lo siguiente, y lo cito: esta investigación siempre se ha centrado en identificar posibles fallos, mejorar la transparencia electoral y garantizar que nuestras elecciones se desarrollen correctamente, así como en restablecer la confianza del público en el proceso electoral, que debería ser inclusivo, responsable y transparente. Ese es un objetivo que todo el mundo debería apoyar, independientemente de la política. Como pueden ver, queridos amigos, aquí se abre un nuevo capítulo en este melodrama de votaciones, salpicadas por toda la nación de irregularidades. Digo irregularidades porque la palabra que empieza con F, de frau, no lo podemos decir. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales impulsa mucho más al proyecto, ya que empuja el algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu tiempo y tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Un juez federal ha bloqueado a United Airlines poniéndole un alto a la compañía aérea para que no imponga a sus empleados la obligación de vacunarse. Este miércoles 13 de octubre, el juez Mark Pittman emitió una orden de restricción temporal contra la aerolínea en una demanda colectiva a nivel nacional, en la que se solicita el respeto a los empleados con exenciones religiosas y médicas en licencia no remunerada, válida hasta el 26 de octubre, mientras dure la demanda, en lo que podría ser la primera orden judicial del país contra la vacuna del coronavirus. Esto es una muy buena noticia del respeto a las garantías y libertades individuales. Ok, solo los radicales destructores de Portland y Seattle pueden tener un amparo de ley y andar sin problema alguno en libertad para intimidar. Y en cambio, la gente respetuosa de la ley que trabaja y no le hace el mal a nadie, ¿no puede hacer uso de la misma libertad para defender su vida y sus familias? Así que el juez Pittman también prohibió a la aerolínea negar la solicitud de exención religiosa o médica de cualquier empleado, ya que anteriormente la aerolínea no permitía a los empleados solicitar exenciones después del 31 de agosto. Inicialmente, United comunicó a sus 67,000 empleados estadounidenses que tenían hasta el 27 de septiembre para vacunarse o quedar exentos o enfrentarse al despido. Y según el mandato de vacunación de la aerolínea, cualquier empleado que reciba una exención seguirá siendo considerado empleado, pero será puesto en licencia no remunerada y perderá los beneficios por hasta 6 años o hasta que la aerolínea considere que las condiciones de la pandemia son seguras para que los empleados no vacunados regresen. Y ya United Airlines había acordado posponer el mandato de vacunación para los empleados con exenciones hasta el 15 de octubre, mientras el juicio está pendiente. Sin embargo, el 8 de octubre, United presentó una moción de desestimación parcial, alegando que el tribunal carecía de jurisdicción sobre las reclamaciones de la demanda, con el fin de que el tribunal disponga de un tiempo razonable para responder a la impugnación y dictaminar en la audiencia fijada para el pasado miércoles 13. Así que el juez Pittman, entre tanto recurso legal, le puso un estate quieto a la aerolínea y emitió la orden de restricción temporal. Ken Blackwell, antiguo embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y actual miembro de la Unión Americana de Derechos Constitucionales, dijo lo siguiente: es inconcebible obligar a cualquier persona a someterse a un tratamiento médico al que se opone por cuestiones de fe, y añadió: cuando tantas otras naciones reconocen que no hay ninguna razón médica para que las personas con inmunidad natural se vacunen, es esencial que Estados Unidos lidere la protección de los derechos de nuestros ciudadanos, también es en ese frente.
Por otra parte, el bufete de abogados de Washington, D.C., Sher Jaffe, presentó en septiembre una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas en representación de hasta 2,000 empleados del United Airlines. Los empleados que demandan a United afirman que la empresa violó el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la ley estadounidense con discapacidades al discriminarlos por motivos religiosos y médicos. Se espera que Pittman tome el caso, y esto tiene una trascendencia medular, ya que es uno de los mayores casos de este tipo en Estados Unidos, y si el juez favorece a los empleados de la aerolínea, podría tener un efecto dominó y apoyar a otros casos en contra de los mandatos de vacunación en todo el país que pretenda pasar por encima de la libertad individual. Ahora sí, Estados Unidos está retrocediendo un siglo con este régimen del Partido Demócrata Comunista en el poder federal. Recordemos que United Airlines fue la primera aerolínea en pretender aplicar el mandato de vacunación. Otras aerolíneas siguieron su ejemplo y se produjeron disturbios masivos. Los empleados de las aerolíneas han estado protestando en todo el país, mientras que han despedido a miles de empleados. Por ejemplo, el pasado fin de semana, Southwest Airlines se vio obligada a cancelar casi 2,000 vuelos, alegando problemas de personal y mal tiempo. Un alegato poco creíble, ya que los rumores realmente confirmaron que se trataba de que los pilotos organizaron una protesta masiva, negándose a volar durante 2 días en apoyo al sindicato de pilotos del Southwest Airlines, quien pidió a un juez federal que bloqueara el mandato de vacunación de la compañía. Los demócratas comunistas disfrazados de América antes se consideraba el partido de la protección de los derechos de los trabajadores. Ahora son quienes pregonan en gran medida el mandato de vacunación como un salvavidas, sin reconocer la violación de los derechos individuales. El burócrata Joe Biden también elogió recientemente las vacunas obligatorias del United Airlines, calificando dicha medida de salvavidas. Así que en medio de la turbulencia, abroches el cinturón, que esto continuará. Ahora, hablemos sobre los resultados de la elección especial para la Cámara de Representantes de Iowa, ya que estos son claros. La victoria del republicano John Dunwell ha dado la vuelta en el distrito 29 de Newton, que si recordamos, esta había estado en manos de los demócratas izquierdistas durante años. Según resultados no oficiales, Dunwell obtuvo casi el 60% de los votos, mientras que el demócrata Steve Mullen recibió el 40,2%. Este resultado electoral dio lugar a una mayoría de 60-40 para los republicanos de la Cámara de Representantes de Iowa de cara a la sesión especial del 2021 y la sesión ordinaria del 2022. El 29º distrito de la Cámara se encuentra en el condado de Hempstead e incluye a Newton, Baxter, Colfax, Mingo, Kellogg, Oakland Acres y Ida. Y hasta el 1 de octubre, los demócratas tenían una escasa ventaja en el registro de votantes en el distrito, con solo 263 votantes registrados más que los republicanos, frente a los 1,394 del 2018. Además, había 5,849 votantes independientes en el distrito. Y bueno, ¿quién es John Dunwell? Dunwell es un pastor que ofreció sus servicios religiosos durante 21 años en Orlando, Florida, y después de eso ahora lleva viviendo en Newton, Iowa, con su esposa por más de 10 años. Él tiene 2 hijos y 2 perros y además se gana la vida ofreciendo servicios financieros. Un americano religioso promedio. No obstante, esta es la segunda victoria republicana en una elección especial este otoño. Así es, el mes pasado, el republicano Mike Bousselot ganó una carrera muy disputada para conservar el escaño de la Cámara de Representantes de Iowa con sede en Ankeny. Y sobre estas victorias, la gobernadora Reynolds dijo en un comunicado lo siguiente: los habitantes de Iowa han hablado alto y claro en estas 2 últimas elecciones sobre la dirección que estamos tomando en el estado. Y los candidatos que defendieron firmemente la elección de los padres de familia preocupados por la integridad de sus hijos, la responsabilidad personal y las políticas a favor del crecimiento tuvieron éxito y solo estamos empezando. En una declaración, el presidente de la Cámara, Pat Grassley, dijo lo siguiente: felicito a John Dunwell por convertirse en el nuevo representante elegido para el Distrito 29 de la Cámara. John será una gran voz para el condado de Hempstead. Espero tenerlo en nuestro comité. John ha dado la vuelta a un escaño ocupado por los demócratas durante décadas. Esto es una confirmación más de que los habitantes de Iowa están rechazando rotundamente
las políticas liberales que vienen de Washington y que influyen en el Partido Demócrata en Iowa. Saben que los republicanos son los líderes que escuchan sus preocupaciones, actúan a favor de las prioridades de la gente y cumplen sus promesas de campaña. Por eso los habitantes de Iowa siguen eligiendo a los republicanos y hacen crecer nuestra mayoría en la Cámara de Representantes estatal. Ahora, ¿por qué Thornwell le ganó a las propuestas libertinas de los demócratas? Pues porque en su campaña prometió como representante promover el aumento de puestos de trabajo, proporcionar atención médica accesible para los residentes rurales, reducir los impuestos y apoyar la libertad personal. Ojalá que todos aquellos que creían que el Partido Demócrata representaba libertad y menos impuestos despierte algún día y que sea pronto. Por otro lado, el fiscal general de Biden está en la cuerda floja. Si se demuestra que está implicado en los negocios de sus familiares con una empresa que se enriquece promoviendo la teoría crítica de la raza. Como reportó Fox, un organismo conservador que audita el gobierno está buscando información relacionada con los informes que el yerno del fiscal general Merrick Garland es cofundador de una empresa que promueve la teoría crítica de la raza en las aulas. Después de que los informes revelaran que el yerno de Garland es el cofundador de una empresa que promueve la teoría crítica de la raza en las escuelas, un auditor del gobierno está buscando a través de un tipo de acto jurídico aclaratorio llamado American First Legal, el AFL, presentado el pasado miércoles 13 de octubre, una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información, el FOIA, ante el Departamento de Justicia para localizar registros relacionados con un memorándum en el que el fiscal general ordenaba a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y al FBI que investigaran a los padres que se opusieran a la teoría crítica de la raza en las reuniones de los consejos escolares. Esta orden de Garland fue criticada por el Departamento de Justicia, ya que se produjo apenas unos días después de una polémica carta de la Asociación Nacional de Consejos Escolares, el NSBA, enviada al burócrata Joe Biden, en la que se reclaman y nombran a los padres de familia preocupados por el tendencioso adoctrinamiento comunista que están recibiendo sus hijos en las escuelas, como terroristas domésticos, por hacer frente a los consejos escolares izquierdistas durante las sesiones de estos. Ahora, Garland, con esta piedra en el zapato, está siendo objeto de un creciente escrutinio por los vínculos de su yerno y su empresa con fines de lucro que promueve la teoría crítica de la raza. Pero esto no es un chisme de familia ni atentar un negocio familiar, porque dirán, bueno, en América es libre y cada quien puede hacer empresas con quien quiera. Pues no, esta relación tiene un trasfondo. Veamos. En el 2018, Rebecca, la hija del fiscal general Merrick Garland, se casó con Sean Tanner, cofundador de Panorama Education, y que es más bien una consultora vinculada a quien creen al CEO de Facebook, a Mark Zuckerberg. Y este vínculo con la cabeza visible de Facebook es profundo. Un año antes, en el 2017, la fundación benéfica de Zuckerberg, apodada Iniciativa Sean Zuckerberg, está registrada como una de las organizaciones que dieron un jugoso donativo de $16 millones a quien creen, bueno, a Panorama, para el trabajo socioemocional, es decir, la promoción de las ideas marxistas a través de la lucha de las razas, así como lo oyes. El eufemismo emoción social es en realidad una variación de la teoría crítica de la raza que se utiliza para confundir a la gente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tal fundación benéfica de Zuckerberg incluye el apellido Sean, nos preguntamos si tiene algo que ver con el PSC. Así que el problema en el que está metido el fiscal general es mayúsculo y por eso Stephen Miller, fundador de American First Legal y el ex asesor del expresidente Trump, argumentó que cualquier conflicto ético derivado de los intereses financieros, familiares, personales de Garland debe ser investigado. Él dijo, el fiscal general Garland ordenó al Departamento de Justicia que usara sus vastos poderes de la División de Seguridad Nacional para socavar a los padres de familia que se oponen a la teoría crítica de la raza para que sea forzada en niños inocentes. Por lo tanto, es excepcionalmente urgente que el departamento revele todos los registros relativos a los intereses financieros de la familia Garland como promotores de la teoría crítica de la raza y todos y cada uno de los conflictos éticos que surgen de este interés financiero. Estas son palabras de Miller.
Por otra parte, en la misma batalla contra el comunismo americano, Asha Nomani de la organización Parents Defending Education, la PDE, tuiteó en respuesta al mismo Merrick Garland diciendo que él mismo es quien ha declarado la guerra a los padres de familia, a sabiendas de que su propia hija está casada con el cofundador de Panorama Education, quien tiene contratos multimillonarios con los consejos escolares para enseñar la teoría crítica de la raza, y que ahora el fiscal general Garland intenta silenciar a los padres. Estamos frente a un momento delicado de la historia nacional. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces. Te dejaremos los links en la cajita de descripciones a la par del link de donaciones por si quieres apoyarnos con alguna donación. Por tu tiempo y por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.